bienvenido a su programa Perspectiva, programa donde estamos tocando temas de interés social. Aquí nuevamente, y en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es el Obamacare. Eso es para que ya usted se vaya acomodando, y como de costumbre sé que hay mucha audiencia fiel que se comunica con nosotros a través de las redes sociales. Comuníquese, déjenos saber, ¿verdad?, sobre este tema. Hoy el Obamacare. Tenemos un invitado muy especial que estaremos presentando en unos segunditos. Y quiero, ¿verdad?, como de costumbre, saludar a nuestro amigo y hermano doctor Aquiles Fuenmayor. Bienvenido. Hoy tenemos un compromiso grande, hablar de un tema que todavía los que hablan del tema no lo terminan por entender totalmente. Bueno, vamos a ser honestos, ¿no? Vamos a ver si nosotros superamos. Y voy a ser muy honesto. El primero que va a ser ilustrado en este programa soy yo. Porque la verdad es que esto es complejo. Bueno, pero mejor no pudiera ser, porque traemos a un profesional joven que, además de ser licenciado, que además de estar formado en las leyes y sobre todo con una especialidad en lo que es leyes salubristas, además es un buen comunicador. No les voy a decir quién es, pero es muy conocido en los medios de comunicación, Rolando Torres, licenciado, doctor, Dios me lo bendiga. ¿Cómo está usted? Mi privilegio estar con ustedes en el día de hoy, a todos los amigos que nos están sintonizando en este momento. Y como tú mencionas, Aquiles, ciertamente todos los que de alguna manera nos hemos relacionado, hemos estudiado, hemos dedicado muchas horas a estudiar el Affordable Care Act. Realmente es tan complejo, más que todo, no tanto lo que propone, sino cómo se implementa, que crea cierta dificultad para que el público en general lo entienda. Y hay que ir simplificándolo poco a poco para ver cómo es sustentable a través del tiempo, siendo una ley que es tan amplia que hubo que ponerle fechas de cada año que entraba después de su aprobación para decir cuándo es que entraba cada disposición y a quién aplicaba y qué penalidades existía, si alguna, si la persona no cumplía con ella. Pero vamos a hacer el intento de ir paso a paso para que la gente pueda entender. Ese abre boca y para que usted tenga, ¿no? Fíjate esto, fechas para ir poniendo en práctica cosas que están dentro de una sola ley, pero que tiene tantas áreas. Tan vasto. Tantas áreas que hay que... ¡Wow! Esto realmente... Claro, y de hecho hay leyes que inmediatamente se aprueban, entran en vigor y tienen sus efectos inmediatos. Obamacare realmente en el primer año de su aprobación tuvo varias disposiciones que entraron en vigor que había que cumplir inmediatamente, otras que eran planes pilotos que comenzaban a realizarse, reglamentos que había que hacer, porque Obamacare, como vamos a ver con las preguntas que nos formules, va a afectar otras leyes relacionadas también a la salud y a los distintos sistemas federales que dan acceso a la salud a los ciudadanos, dentro de todas las filosofías que la política, en este caso del presidente Obama, quiere implementar en los Estados Unidos. Hay mucha gente que nos ve fuera del entorno norteamericano, puertorriqueño, no entiende el por qué tiene que darse un nuevo sistema llamado Obamacare, que es la forma más sencilla de decirlo nosotros, pero que tiene otros nombres en inglés. Esta ley de salud, ¿por qué tiene que cambiarse? ¿Cuál es la razón fundamental? Porque es que yo sé que a nivel mundial la gente ha oído hablar del Obamacare, claro, pero ¿por qué? Un país tan desarrollado, un país con tanto conocimiento, que se ha sido motor en muchos aspectos, ¿por qué cambia a esta altura de su historia? Pues mira, básicamente uno de los fundamentos para establecer la ley y promoverla, sabemos que los que siguieron las noticias de cómo el presidente Obama, tanto en su campaña a la elección, luego a la reelección, y mantener un discurso a la comunidad internacional de, oye, yo quiero que Estados Unidos tenga un mejor acceso a la salud, primero porque millones de estadounidenses, cuando hicieron los estudios, no tenían cobertura de salud. Es decir, que tenían dos problemas. Uno, que llegaban a los hospitales, por ley EMTALA, tú no puedes mover ese paciente y decirle, no te voy a atender si no tienes seguro de salud. Tienes que atenderlo. Negar los servicios. Claro, y tienes que estabilizarlo en ese lugar. No puedes, también las leyes antidumping, como se conocen. Yo no puedo, pues yo no quiero, ese paciente para mí es un problema, déjame mandárselo a otro hospital que lo atienda, si no tendrían unas sanciones. Pero al no poderle negar los servicios, tal vez lo tienes que hospitalizar y si probablemente ese individuo no puede pagar, ¿quién paga esa factura? Entonces y si entró a un hospital que era pagado con fondos federales, o sea que es el gobierno el que desembolsa,
pues tienes un problema económico. ¿Cómo tú pagas por todos esos servicios, todos esos médicos que atendieron, enfermeras, instalaciones, todos los servicios que se le dieron? Así que es un problema económico. ¿Teníamos alguna cifra aproximada de gente que no tenía cobertura médica? Estamos hablando de aproximadamente más de 60 millones de estadounidenses que no tenían cobertura. Ahí tú tienes también los indocumentados, ahí tú tienes personas, ¿verdad?, de minorías que no tenían acceso o que no querían exponerse, entonces también quedaban descubiertos por esto. Además de que tenés otro asunto que Obama quería o quiere todavía resolver con Obamacare, es particularmente cómo los planes médicos manejan toda la película. ¿Cuánto le voy a imponer? ¿Cuánto me vas a pagar por esa póliza? ¿Cómo te la cambio arbitrariamente? ¿Cuándo no te acepto? Si, por ejemplo, tú no tenías antes un plan médico y de pronto te diagnosticaron cáncer y ahora quieres comprarme el plan médico, digamos, antes de Obamacare. Entonces, el plan médico le decía, no te voy a aceptar porque tú tienes una condición preexistente y tú me vas a costar mucho en el pool risk. Ok, entonces tenemos que decir que el asunto tiene como base fundamental dinero. Una de las razones es el dinero y la segunda es calidad en el servicio. Okay. Fíjate que inclusive desde el punto de vista de Medicare se paga por lo que se llama fee for service. Hay unas cantidades particulares y se enfocaba más en la cantidad de gente servida por un proveedor de servicios de salud que por la calidad del servicio a ese paciente. Y lo mismo las instituciones. Por ejemplo, por darte un breve ejemplo antes de entrar en las definiciones de la ley, ahora mismo hay incentivos para hospitales que evitan un número particular de infecciones al año. Antes eso no existía. Antes un hospital a lo mejor tenía un récord de montones de infecciones, gente que entraba por un catarro y salían con una bacteria y salían muertos. Y no había consecuencias en cuanto a eso. Con la nueva ley, ahora un hospital, si quiere incentivos o si quiere que Medicare pague lo que tiene que pagar y no le reste lo que está pagándole por recibir pacientes Medicare, tú tienes que probar mi hospital de que tú estás dando servicios de calidad, que tus instalaciones están limpias, que tú, todo ese material que se llama, que es hazard, ¿verdad?, que está contaminado, lo sepan manejar de tal manera de que no un paciente entre a una operación y no salga con una infección que le provoca una sepsis. Okay. Todo ese tipo de asuntos, poco a poco quiere tener en agenda Cuando hablaba de dinero, tenemos que mencionar el hecho de que la motivación fundamental es que se estaba pagando mucho por gente que no tenía cobertura y que no podía pagar de una manera y que se estaba buscando entonces aminorar esos costos, además de la calidad del servicio, que el costo del servicio bajara. Correcto, correcto. Eso es una de las direcciones. De hecho, cuando tú lees el título de la ley, es Patient Protection and Affordable Care Act, que no es otra cosa, si lo tratamos de traducir, pues sería Ley de Protección al Paciente, ¿ves? Un asunto protectivo y de cuidado de salud a bajo precio o asequible. Aquí viene una pregunta obligada, porque la mitad una gran parte, por decir, el partido opuesto al de Obama, estuvo en contra todo el tiempo, incluso hubieron batallas terribles que se dieron y todavía hay quienes hablan en contra de esto y hablan de los daños que van a sobrevenir. ¿Por qué? Si es algo que a primera vista suena tan bueno y suena tan justo. Beneficioso. Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, realmente porque hay una realidad y es que no hay gobierno que pueda controlar de manera absoluta cómo los planes médicos van a ponerle precio final a los distintos productos que ellos van a ofrecer al público. Ciertamente hay más control con la ley. Es una realidad de que la ley, inclusive, otro ejemplo, porque esto es como, hay que ir al pasado y regresar, hablando acerca de la ley, porque son más de 925 páginas, una ley muy amplia. Por lo tanto, un ejemplo en términos de qué controles pone sobre el plan médico. Hay lo que se llama la regla 80-20, y es que un plan médico, si no invierte, hablando de planes individuales y planes pequeños, el 80% de lo que ingresa en términos administrativos de cómo beneficia más al paciente, si no invierte ese año, digamos el año anterior, antes de rendir el informe, no invirtió el 80% en cuidado de salud del paciente, de esos asegurados, lo que no, digamos que invirtió 70%, pues tiene un 10% que tiene que sacar un cálculo y devolverlo en cheque a los asegurados. Porque no lo invirtió realmente en lo que tenía que invertir. ¿Tú sabes algo que me está angustiando mientras te estoy oyendo? Sí. La capacidad de supervisión que tiene que haber para aquellos que les corresponda revisar que eso se dé tal cual como la ley lo establece. Eso es uno de los señalamientos que hacía la oposición. Primero, ¿cómo vamos a hacer cumplir esa fiscalización de lo que exige la ley?
En Puerto Rico tenemos issues de esta naturaleza. Hablamos de un país de ley y orden. Pero hoy día, si examinamos muchas de nuestras instituciones y cómo están poniendo en vigor las leyes, tenemos un país de ley, pero en muchos aspectos no es de orden, porque en muchas de las cosas no hay consecuencias, porque no hay quien active esas consecuencias. Y esa tal vez es una de las cosas que también se critica, como una ley que amplía tanto cómo meter las manos en industrias privadas, cómo intervenir en la vida de los individuos desde el punto de vista privado. Y ahí vienen otros de los hechos más grandes de la ley, que los republicanos criticaban mucho, el llamado individual mandate, que es otra cosa que el mandato individual y el mandato patronal. ¿Qué son estas dos cosas? Mandato individual, lo que fue la parte más controversial de la ley de Obamacare o del Affordable Care Act, es que esta ley le exige a todos los estadounidenses que viven en los estados que tienen que comprar, so pena de sanciones, un plan médico, el que sea. Y van a tener un periodo para comprarlo. Si no lo compran, tienen unas penalidades que podría ser desde el 1% de su ingreso anual en salario y que puede llegar hasta un 2.25. Hay una propuesta para llevarlo hasta ese punto específicamente, o si no, cuando rinda las contribuciones, se lo van a absorber de ahí. ¿Qué implica eso? El gobierno está diciendo, te voy a meter la mano en el bolsillo si tú no cumples con lo que te estoy imponiendo. Esto fue retado constitucionalmente. ¿Cómo el Estado puede tener participación en relaciones contractuales que yo no quiero contratar con un plan médico? ¿Por qué tú me quieres imponer eso? Y entonces comienzan las variantes y las excepciones de cuando yo no tengo que comprar plan médico. Un ejemplo bien clásico en Estados Unidos, la comunidad de los Amish, que pudo probar que por su creencia religiosa y su forma de vida, ellos van a los hospitales y ellos pagan por su servicio y no usan planes médicos. Pues esa es una de las excepciones, pero hay otras que hay que probarlas de manera muy clara para que puedas tener acceso a ello. Pero me gustaría antes de continuar... Pero antes de ir para allá, porque sigo pensando en los procesos, ¿verdad? Sí. Y la ley busca mejorar la calidad y la atención y ampliar al público que no está recibiendo este trato, pero que también bajen los costos para ellos porque le está haciendo gravoso en el erario público. Entonces sucede que ahora voy a nombrar un equipo que va a supervisar, que yo creo que tiene que ampliarse, ahí van a haber unos gastos. Definitivo. Porque y eso es lo que no ha podido aclarar la administración Obama respecto a de dónde va a salir el dinero para poder visualizar esto completamente en su implementación. Y obviamente va a seguir siendo de debate porque siguen ampliando más excepciones y mientras más personas queden fuera del mandato individual, menos oportunidad habrá de poder estabilizar económicamente todo como se quiere implementar. Pero para hacerlo de manera más organizada, Aquiles, me gustaría, número uno, el trasfondo de lo que esta ley significa. Número uno, para efectos del público, esta ley fue aprobada el 23 de marzo del 2010. Y eso inmediatamente produce una pregunta. ¿Qué pasa con los planes que se compraron antes del 23 de marzo del 2010? ¿Qué efectos tiene en el 2014, cuando es el año donde más disposiciones de esta ley entran en vigor? Muchas de ellas el 1 de enero del 2014 entraron en completo vigor, afectando la industria de los seguros de salud, afectando al individuo que compra o no compra plan de servicios de salud y afectando particularmente a los estados y los territorios, que es el caso de Puerto Rico, que tiene una distinción particular. Rolando, este programa ya yo visualizo que no lo vamos a poder terminar con una sola hora. Vamos a ir a una pausa. Muy bien. Pero cuando venga, yo quiero saber, entender cómo es posible que en todo este proceso se esté hablando de que vamos a mejorar, pero todavía no se sabe cómo. Y eso es lo que es inquietante en todo este asunto, porque incluso hay quienes plantean que ese hecho les está llevando a pagar 2 o 3 veces el costo que antes tenía un plan médico. Es decir, que estos son los jóvenes saludables que van a subsidiar a los que no tenían plan y a los enfermos. Eso es un asunto de aparte. Piqui se extiende. Bueno, aquí con el licenciado Rolando Torres en su programa Perspectiva. Comuníquese con nosotros a través de Twitter, Perspectiva_CDM, Google Plus y Facebook. Busque Perspectiva y aquí encuentra, ¿verdad? También lo que es el programa. Nos ve a través de YouTube también, /Perspectiva. Cuando regresemos, prometemos seguir hablando sobre lo que es el Obamacare. No se retire, volvemos enseguida.
Aquí de regreso en Perspectiva nos acompaña licenciado Rolando Torres, doctor como de costumbre, aquí con nosotros, doctor Aquiles Fuenmayor, y de verdad que estamos bajo un tema muy interesante que yo creo que aquí en la isla también merecemos tener información de lo que es este programa de salud Obamacare. Le dejaba una pregunta en el aire a Rolando cuando íbamos a la pausa, porque realmente me inquieta saber el hecho de cómo es posible que esta ley pueda implementarse y traer beneficios cuando realmente todavía no se entienden sus alcances. Además, hay una comunidad internacional que nos está escuchando, que nos está viendo y que puede preguntarse en toda Latinoamérica, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? ¿En qué tiene una cantidad de inmigrantes? Estamos hablando de cerca de 80 millones de inmigrantes en los Estados Unidos, o sea que tenemos mucha familia, mucha gente allí. ¿Qué tiene que ver con, hasta qué punto le beneficia o qué beneficio trae para los inmigrantes que están en los Estados Unidos? Pues, número uno, una de las situaciones que más se ha discutido públicamente es el acceso a la salud de calidad. Y desde luego la persona que esté indocumentada no tiene, primero, los salarios que tienen otros que tienen, ¿verdad? Están documentados para trabajar en un país o tener mejor salario, otros poder estudiar, entre otras cosas. Por lo tanto, esa comunidad tal vez no va a tener acceso a ese especialista que el otro tiene y su salud va a estar en deterioro. Mientras más se enferme, esa fuerza trabajadora también se afecta. Fíjese que toda la filosofía que amarra el tema de salud, cuando lo propone el gobierno, lo propone el Estado, es decir, yo necesito más ciudadanos saludables que cuesten menos cada vez que se enferman, que cuesten menos para el empleador, para que emplee más gente y la tasa de desempleo entonces baje, y que también tengamos unas personas que puedan producir mejor en cuanto a lo que es los erarios de todo eso en el entorno capitalista de una serie de empresarios que quieren ganar sin tener que exponer mucho. Así que yo llamaría eso casi una utopía. Pero eso suena como un sueño. Definitivamente, si tú le preguntas a cualquier republicano, obviamente en la posición de Obama en Estados Unidos, eso es lo que te va a decir. Esto es una utopía. Aquí realmente debemos mejorar. El escape que hay en cuanto a los pagos en Medicare, que no hay una fiscalización del fraude tan grande que hay en Medicare, porque hoy por hoy todavía tenemos un problema muy grave. Hay personas que para facturar a Medicare lo único que necesitan es un número registrado de un médico, un diagnóstico y una empresa que esté registrada para solicitar a Medicare el pago por esos servicios. Y por eso en Estados Unidos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, hay un montón de esquemas. En Puerto Rico lo hemos visto también, de personas que buscan de manera ilegal el número de un médico, facturan unas prótesis, sillas de ruedas, un montón de medical supply, cobran 3, 4 millones de dólares en facturación, en la oficina es un fake, desaparecen y cuando 3 meses más tarde Medicare viene a investigar por qué tanta facturación particular y por qué tantos diagnósticos en esa dirección, la persona no existe, el negocio tampoco existe y no hay forma de agarrar a esa persona. Y ya a nivel público del erario ya salió 8 millones que nadie va a poder recuperar. Así que eso es una de las crisis que tratan de atajar también con esta ley. Yo tengo que confesar mi completa ignorancia sobre el asunto. Yo soy solo un preguntón informado. Estoy tratando de hacerla de la mejor manera posible, pero mientras más hablas, más ignorante me siento, ¿no? Porque es que tiene tantos caminos. Sí, no está fuera del grupo de los espectadores y de los que trabajamos para dar servicio con esta ley. Porque fíjate, su implementación, y en el caso particular de Puerto Rico, que no es un estado y que es un territorio, una posesión de los Estados Unidos, específicamente para todos los territorios hubo que hacer adaptaciones porque tampoco aplica igual a como aplican los estados. Ya vamos a ir ahí porque nuestra audiencia puertorriqueña y nuestra audiencia en las Islas Vírgenes y que están allí y que son parte de los territorios, ¿no? Claro. Pero Obamacare decreta dentro de su ley un número de protecciones al consumidor, incluyendo una provisión de tarifas que se revisen, por lo cual las aseguradoras tienen que justificar al Estado las subidas mayores de un 10%. Correcto. Pero entonces sucede que ya hay gente diciendo que se les ha incrementado en un 40, en un 50 y hasta en un 100% los costos de su servicio médico.
Esa va a ser una realidad con la cual va a enfrentar toda persona que quiera acceder al mercado de seguros. Porque definitivamente la industria va a buscar protegerse de alguna forma. Y eso sí el Estado no lo va a poder controlar. Ciertamente va a mantener unos márgenes, por eso es que se han establecido unas fechas que, como quien dice, para decirlo en arroz y habichuela, como decimos en Puerto Rico, o de manera más sencilla, es ese espacio donde la libre competencia va a brillar para que cada uno sea el mejor postor de servicios o de productos, para que usted tenga alternativas, como ir a un centro comercial donde hay muchas tiendas de alternativas y usted busca la que el mejor especial tenga, ¿no? Pero en esa libre competencia, obviamente, hay unos que van a ser más competitivos que otros, unos van a ser más caros. Sabemos que hay diferentes categorías del plan bronce, el plan que es de oro, plata, el platino, ese tipo de categorizaciones que van a depender cuánto pone usted de su bolsillo y cuánto el plan pone de su bolsillo. ¿Cuánto oro te van a sacar? ¿Cuánto oro te van a sacar? Pero me parece importante, Aquiles, para beneficiar a nuestro público, el establecer, número uno, qué realmente aspira, usando este vocabulario, qué aspira la ley de Obamacare. Número uno, crea un mercado de seguros de manera nueva para que los individuos, familias y pequeños negocios tengan cobertura médica particular. Así que ahí viene lo de la libre competencia que acabo de mencionar. Obliga a las compañías de seguro a que cubran a las personas, y este es uno de los más importantes, con condiciones preexistentes. Ya ningún plan, y de hecho antes del 1 de enero del 2014, solamente entró en vigor inmediatamente que menores de 19 años no se le podía negar entrada a un plan médico si lo solicitaban. Fíjate, Rolando, tengo que detenerte allí porque nuestra audiencia en muchas partes pensaba, hasta este momento quizás, que aquí cualquiera podía obtener un plan médico. Particularmente yo, en 3 ocasiones distintas, solicité un plan privado. Me dijeron que una de las últimas personas que quería ayudarme, Sí. me dijo, no digas que tú sufres de esta enfermedad, diabetes, para decir exactamente. No digas que sufres de eso porque no te lo van a aprobar. Y yo le dije, pero ¿y si me lo preguntan? Miente. Yo no puedo mentir, eso no es mi filosofía de vida. Sí. Luego vino y me llamó la supervisora, me preguntó, yo le respondí, y la señora me llamó, la que me estaba haciendo el seguro, me llamó y me reclamó, me peleó, me dijo, yo quise ayudarte y tú... bueno, perdió la comisión también, pero eso es otra o sea, que las enfermedades preexistentes, sí, como la diabetes, la presión arterial alta y otro tipo cualquier de asunto genético o de condición, te negaban la posibilidad de entrar a un plan médico. Cuando entró en vigor del 2010 la ley, lo que sí le exigió a los planes inmediatamente es que tenían que incluir a todo menor de 19 años que tuviese una condición preexistente. No se lo podías negar porque ibas a tener sanciones. Y entonces, obviamente, el gobierno creó nuevos programas para poder incluir, y fondos federales para incluir a toda esta nueva comunidad de un montón de gente que se inscribió porque niños tenían una condición muy seria y entonces hasta los 19 años. Una vez cumplían los 19 años y entraban a los 20 años, el plan podía sacarlo. Pero ¿cuál es la situación afortunada? Que desde enero de este año 2014, 1 de enero, ahora todo el mundo queda cubierto por esa disposición. Es decir, que no se le puede negar a ninguna persona cuando vaya a un plan médico, si tiene una condición preexistente, puede decirlo libremente, mire, tengo lupus o tengo tal condición X, Y, Z. Y el plan no le puede decir, no, pero tú eres muy riesgoso para nuestro plan, lo que llaman el pool risk, no te voy a aceptar. No, sí tiene que aceptarlo y eso es parte de la ley. ¿Y esa fecha 31 de marzo del 2014 a qué se refiere? Ese 31 de marzo es la fecha límite para tú inscribirte para efectos de los que viven en los estados de la nación americana, Estados Unidos, continentales. Toda persona tiene hasta el 31 para, dentro del mercado de seguros, escoger uno e ingresar. ¿Y si no me inscribo? Tienes sanciones. O sea, te van a imponer una sanción a menos que seas elegible para una excepción. Como la que mencionamos de los Amish. De los Amish. Antes de entrar a eso, me gustaría, antes de que continúe, aquí, para que la gente entienda el macro de las protecciones de la ley, eso sería uno y vamos a regresar a ello. 2 es que le ayuda a comprender, tercero, debo decir, ayuda a comprender los beneficios. Antes el plan no tenía la obligación, el plan médico, de decirle a usted, estos son sus beneficios, 1, 2, 3, 4, estos son sus posibilidades de apelar, 3, 4, 5. Estos son los medicamentos a los que usted tiene acceso. Y por ahí todo ese listado, y es un documento bien formal, que dice que usted le cubre, dónde necesita hacer la llamada para cualificar, digamos para aprobarse, cuando no necesita que le den una preaprobación, simplemente tienen que pagarlo y punto, siempre que exista el diagnóstico y que se haya dado el servicio. Otra área es que responsabiliza a las compañías de seguro, con lo que ya hemos mencionado, que si ellos no utilizan el dinero que ingresan en las pólizas
para mejorar el servicio y la calidad de servicios al asegurado, tendrían que devolver ese dinero a los asegurados. Pues, Es ilegal que una compañía de seguro le cancele su plan arbitrariamente porque usted se ha enfermado. Eso antes se hacía, ya no se puede hacer. Protege su elección de médico, cubre a los jóvenes, como ya habías mencionado, y elimina el límite de cobertura vitalicio, que eso era otro issue que podemos hablar en los próximos segmentos. El límite de cobertura vitalicio, los planes médicos te ponían un tope. Si tú utilizabas X cantidad de dinero en servicios de salud, desde esa fecha en adelante te tocaba a ti pagarlo. Ahora no se puede. y hay una cosa que yo escuché mucho, y esto quizás para Latinoamérica no se entienda con mucho detalle y no tenemos tiempo para explicarlo, pero actualmente, antes de Obamacare, para yo poder acceder a ser visto por un especialista, tenía que ir a un médico primario que era el que autorizaba o no ese proceso. Según muchas veces se publicitó, ahora las personas podían acceder directamente a su médico especialista sin pasar por el primario. Correcto. ¿Eso correcto. es posible? Eso es posible. Hay que aclarar, bien importante, cuando hablemos más adelante de cuáles son el acceso a beneficios preventivos, que esto es otra gran parte de lo que cambia esta ley, es que antes podían imponerte un copago por tú tener un acceso a un servicio preventivo. Ahora no lo pueden hacer y tienen que incluirlo inmediatamente. En cuanto a las preaprobaciones para llegar a un especialista, hay que estar muy claro en cuáles son las disposiciones de ese plan médico. Hay un asunto de lo que se llama la red de proveedores. Hay gente que dice, no, yo tengo derecho a ir a cualquier sitio porque Obamacare ahora me dio acceso a todo. No necesariamente. Cuando usted contrata, lea bien su contrato, eso va a establecer una red. Es decir, hay médicos que contrataron con ese plan médico y usted tiene la obligación al firmar ese contrato de ir a la red de ellos. Si tienes que ir fuera de la red, puedes hacerlo. Lo que pasa es que vas a estar sujeto a pagar tal vez unos copagos más altos porque esa gente no están contratadas por tu plan. Y eso es completamente legítimo y no es incumplir con la ley si eso es lo que ocurre. Ahora, tenemos que analizar, porque hay una serie de ciudadanos norteamericanos que no viven en el continente, viven en los territorios. Este es otro concepto un poquito difícil de digerir para alguna gente que vive en un país, ¿no? Pero en un país donde no hay territorio, sino solamente hay estados, claro, y lugares como... Y tenemos entonces a Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y yo creo que en el siguiente segmento deberíamos dedicarle tiempo a explicar eso. Muy bien. Porque realmente yo soy ciudadano norteamericano, pero vivo en Puerto Rico. Me dijiste hace un rato que no me aplica, todo lo que está allá no me aplica de una manera distinta. Y la gente quiere entender eso. Definitivamente, sí podemos adelantar que en el caso de territorios y posesiones de los Estados Unidos, ha habido una comunicación bien directa entre el Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos y su secretaria Kathleen Sebelius, y unas reuniones que han hecho precisamente los diferentes directores de Departamento de Salud de estos territorios cuando empezaron a encontrar incongruencias. En palabras sencillas, para efectos de territorio, y en el caso particular de Puerto Rico, nosotros somos una posición de Estados Unidos, pero no somos parte de Estados Unidos. Y es un asunto de historia, de estatus. Y no nos pregunten cómo es eso posible. Exacto, eso es otra cosa, ¿no? Pero particularmente también algunos otros territorios y posesiones se les da un trato particular. Hay leyes, y en el caso de Puerto Rico está la Ley de Relaciones Federales, que establece que todas las leyes federales aplican a Puerto Rico en tanto y en cuanto no sean localmente inaplicables. ¿Cómo se habla eso en español? Eso significa que, por ejemplo, una ley puede decir, la ley se promulga para proteger los venados de cuerno doblado. Pues obviamente en Puerto Rico no hay venados y mucho menos de cuerno doblado. Por lo tanto, localmente es inaplicable, aunque es una ley federal que aplique a territorios. Particularmente, el Obamacare, cuando se definió lo que era state o estado, donde le aplicaba la ley en su implementación, excluyó los territorios y por lo tanto excluye a Puerto Rico. Por lo tanto, Puerto Rico, para efectos de Obamacare, no es tratado como un estado, es tratado como un territorio. Y una de las disposiciones más importantes no aplica, que sería el mandato individual. Los que viven son residentes de Puerto Rico, aunque sean ciudadanos americanos, no tienen que pagar penalidades si no compran un plan de seguro de salud. Bueno, yo creo que es momento de irnos a la pausa para luego venir con nuevos bríos para analizar todo esto. Realmente es tema, ¿verdad?, de interés. Y esa información, ¿verdad?, debemos saberla, debemos estar al tanto. Aquí hablando del Obamacare, aquí en perspectiva. Acuérdese de que a través de Google+, Facebook, Twitter,
nos puede contactar, nos puede ver. Tenemos un email que es perspectiva@cdminternacional.com. Allí nos puede enviar su comentario, sugerencia y si es pertinente también del tema que estamos trabajando. Aquí en Perspectiva volvemos dentro de unos minutos. No se retire, por favor. Bueno, aquí de nuevo en Perspectiva estamos tocando el tema del Obamacare con el licenciado Rolando Torres. Y este tema va a estar bastante interesante, amigos. Sí, Hay mucho material que cubrir. Claro. Cuando dejamos el segmento anterior, teníamos un planteamiento que analizar en este segmento. Y es el hecho de que lo que sucede en los estados de los Estados Unidos no necesariamente va a pasar exactamente en los llamados territorios. Se dio una explicación muy somera, pero usted tendría que entender mejor este concepto. Pero, por ejemplo, Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. No es parte de... No me pregunte a mí cómo se come eso, porque está difícil de entender. Pero bueno, la realidad es que ese concepto establece entonces que hay un trato distinto, un tanto distinto. En base de definiciones. O sea, las leyes siempre establecen unas definiciones que nos van a ayudar a entender a quién aplica y cómo aplica. Todas las leyes deben contener eso, para cuando tú leas la ley tú digas, entonces, ¿y qué significa esta expresión? Cuando la ley define lo que es Estado, particularmente para esto, saca los territorios, obviamente Puerto Rico queda fuera, para efectos de lo que es el llamado exchange, que es un intercambio que incluiría lo que se llama el mercado de seguros que se está presentando en Estados Unidos y la aplicación de lo que es el individual mandate o el mandato individual de obligación de comprar un plan médico o pena de sanciones, que como ya hemos adelantado, tuvo un reto constitucional de cómo el Estado me mete la mano en el bolsillo bajo la justificación de salud. Para que usted entienda un poco esto y también los amigos que nos ven fuera de Puerto Rico, este asunto de la intromisión del Estado aún en esos asuntos lo que plantea es que si existe una justificación de beneficio general, sí se puede afectar la libertad individual. Y esto es un tema bien profundo, pero tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, como ocurre cuando te exigen por ley ponerte un casco cuando guíes una motora. Te están diciendo, tú dices, pero ¿y por qué el gobierno tiene que meterse con mi individualidad? ¿Y si yo no quiero cuidarme? ¿Y si yo no quiero ponerme un casco? ¿Y si yo no quiero ponerme una chaqueta con protección adicional por si acaso me caigo y no quiero? ¿Y si yo quiero pelarme cuando se caiga la motora? Pues es un asunto individual, pero cuando usted se cae y se pela o se cae en la carretera, lo primero que llega por lo regular es ambulancias del Estado. Te llevan, en el caso de Puerto Rico, a Centro Médico, la institución del gobierno aquí en Puerto Rico, y entonces eso quien lo paga son los contribuyentes de Puerto Rico. Por lo tanto, el Estado puede imponer ciertas restricciones para la seguridad individual, pero que si no lo hace a nivel individual, entonces estaría afectando a la masa. Y lo mismo cuando ponen imposiciones respecto a lo que es el uso de celulares mientras se conduce. Te dirá, esa es mi prerrogativa personal, porque yo tengo que recibir del Estado una directriz de cuándo debo usar mi celular cuando estoy conduciendo. Es que esa actitud se ha probado que provoca accidentes y que va a hacer que aumenten también los servicios de salud de ese particular lugar. Así que, para efectos de Puerto Rico, no aplica el mandato individual por la definición de lo que es Estado. Sin embargo, le da la opción a los territorios de entrar en el intercambio del mercado de seguros de salud de Estados Unidos o de recibir la inyección de fondos para los territorios, en el caso de Puerto Rico, para inyectárselo a su programa de Medicaid, que en el caso de Puerto Rico se llama Mi Salud. Entonces, obviamente el Estado tiene que probar que está implementando de manera correcta, está cumpliendo con la ley en los demás aspectos y que está utilizando bien ese dinero federal para que los ciudadanos de Puerto Rico tengan un mejor acceso a la salud a través de ese sistema que está diseñado para personas de escasos recursos, que es el Medicaid. Y sabemos que el gobierno federal tiene otro programa, que es el programa de Medicare, que es para personas mayores de edad, y algunos que es lo que se llaman el Dual Eligible, que son personas que son elegibles para recibir Medicare y Medicaid, porque son personas mayores de 62 años, pero también son personas que son de escasos recursos y por lo tanto pueden ser elegibles para ambos programas. Para efectos locales, para efectos de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico escribió una carta a la secretaria de Salud de los Estados Unidos, Kathleen Sebelius, y indicándole que el gobierno actual, en su filosofía, ¿verdad?, en términos del tema de salud, optaba más bien por recibir la inyección de fondos
que le corresponde de 2014 a 2019, antes que entrar en el llamado intercambio. El gobernador indica en su carta, y estamos citando de su carta, o se deriva de lo que él expresó, que él lo que busca es proveer acceso universal a un plan de salud para los puertorriqueños, generar ahorros al presupuesto local e incrementar el número de personas aseguradas. Es decir, aumentar la línea que había límite para que más personas entren, tal vez personas que ganan un poquito más, puedan aún así ser elegibles para recibir Mi Salud en Puerto Rico. Y con esas diferentes disposiciones, pues entonces poder hacer aplicable lo que es esta inyección de fondos o paridad de fondos para trabajar con Mi Salud o el programa Medicaid en Puerto Rico. Ahora, tenemos que entender que la aplicación del Obamacare en el sentido de los territorios, en el caso de Puerto Rico, tiene que ver con que a partir de ahora, por ejemplo, tomar un ejemplo, lo que es las enfermedades preexistentes no serán una condición para negarle el servicio el contrato de salud a una persona. Definitivo, todas las disposiciones que más están hoy en vigor y que tienen que verse también en Puerto Rico y en los territorios, es que toda la industria de los seguros de salud de Puerto Rico ha sido transformada prácticamente en su totalidad. O sea, esto es un gran golpe para las organizaciones de seguros de salud porque tienen que reestructurar cómo invierten su dinero de las pólizas, tienen que informar cuando hacen cambios para que, en el caso de Puerto Rico, hay una agencia que se conoce como la Oficina del Comisionado de Seguros, tiene que aprobarles esas tarifas que ellos van a ofrecer, porque estén dentro de lo que es razonable. ¿Verdad? Juzgando directamente desde esa oficina, se vaya a la conclusión que es razonable para ese público en el caso de Puerto Rico. Hay algo que no quiero que se me Sí. quede en el tintero y el tiempo está avanzando velozmente. El Obamacare garantiza, según dicen ellos, a más de 47 millones de mujeres Sí, el acceso a servicios de salud preventiva. correcto. ¿A qué se refiere esto? Vamos a entrar, antes de entrar a lo preventivo, aquí me gustaría brevemente qué es lo más significativo de la ley, y una de las partes es la que acabas de mencionar, aplican a Puerto Rico. Y debemos entender que probablemente, y déjeme ser cuidadoso, probablemente aplica a otros territorios, pero no necesariamente igual que como los estoy expresando para el público de Puerto Rico. Porque hay situaciones del cómo está estructurado el gobierno en otras posesiones que probablemente no sea igual. Quiere decir que lo que tú estás diciendo para los puertorriqueños No es concluyente, o sea, porque no quiero que nos citen de manera equivocada, y nosotros los abogados tenemos que cuidar bien lo que mencionamos, porque primero, esto no es una asesoría legal oficial, ni usted debe hacer de inmediato tomar que para su territorio esto aplica, como lo estamos explicando un abogado puertorriqueño, conocedor de la ley federal y preparado en Health Law, Derecho de Salud. Podría aplicar, pero probablemente tenga algún tipo de adaptación dependiendo del tipo de estructura de gobierno y el sistema de salud que tenga su territorio. Eso como para facilitar el asunto un poco más. Claro. Ahora, es importante las que aplican acá en Puerto Rico y que las establece el Departamento de Salud también de los Estados Unidos para Puerto Rico, es que los planes médicos no pueden establecer límites de por vida en los beneficios de salud esenciales. En lo básico, no te puede poner, y que es un servicio de salud esencial, hospitalización, sala de emergencia, laboratorio. No pueden decirte que cuando llegues a 10,000 pesos en un año, no te voy a pagar más nada y te toca a ti pagarlo. Eso se acabó con esta ley. Número 2, y eso está en vigor. Los planes médicos, excepto los planes protegidos individuales, guarde esa expresión, no pueden establecer límites anuales en los beneficios de salud esenciales. Hago un alto aquí. ¿Qué es un plan protegido individual? Esto en inglés se llaman los planes grandfathered. En otras palabras, son los abuelos. El plan abuelo es un plan que se firmó antes de la fecha de la aprobación de la ley del 23 de marzo de 2010. Ese plan tiene unos derechos adquiridos y no tiene por qué cumplir con Obamacare. ¿Qué va a hacer que ese plan cumpla con Obamacare? Sé que usted se inscribió antes del 23 de marzo de 2010, que comience a cambiar las tarifas, comience a cambiar su estructura, acceso a beneficios, cobertura. Una vez cambie la ley, si lo vemos como caricatura, ese plan cambió, la ley hace ¡fum! Y lo agarra y le dice, ya no puede ser el plan que eras antes de 2010. Ahora tienes que ser lo que yo digo que tienes que ser, para hablarlo, ¿verdad?, de manera más sencilla. ¿Cómo usted sabe que usted está en eso? Bueno, pues mire la fecha de su contrato. Si está antes del 23 de marzo de 2010, eso puede ser un plan protegido. Ahora, si se va a renovar en el 2014, ese plan va a depender de la fecha en que se renueve dentro del año 2014.
si le aplican o no las disposiciones de Obamacare, porque después obviamente que termine 2014, todos los planes que una vez se renueven sí tienen que cumplir con Obamacare. Lo que pasa es que hay como un periodo que se llama periodo de transición que tan cerca como en diciembre del año pasado, Obama firmó para que se estableciera un proceso de transición porque los planes gritaron y dijeron, oye, pero ¿y qué yo voy a hacer? Tú me estás imponiendo que en lo que resta tan poco tiempo yo tengo que hacer todo este cambio en mis computadoras, toda esta reestructuración, pues él dio un espacio. En el 2014, si te toca renovar, van a haber unas disposiciones para que no tengas que cumplir con mi ley. Pero después del 2014, nadie queda fuera de eso. 3. Los planes médicos deben establecer un procedimiento de quejas o apelaciones internas y ofrecer alternativas de un procedimiento de quejas o apelaciones externas. Antes, no todos los planes, algunos sí, no te daban la garantía de que si tú mandabas una factura y venía de vuelta y decía, no, no te cubro eso, tienes que pagarlo tú. No te daba la opción de ir a un proceso de vistas o un proceso por lo menos por cartas de cómo que ellos te expliquen por qué no te lo cubrió. Tal vez fue un error, tal vez el médico cometió un error en el diagnóstico, X, Y, Z. Ahora la ley le impone a ellos que tienen que garantizarte un proceso que tú entiendas, que lo den por escrito, de cómo tú puedes reclamar si algo no se te aprobó dentro de tu cobertura. Número 4. Los planes médicos no pueden negar cobertura a menores de 19 años debido a la condición preexistente, que fue lo que dimos en el 2013, perdón, pero ahora en el 2014, cualquier persona después del 1 de enero de 2014, todos podemos acceder a un plan médico, aunque nos enfermemos, no tengamos cáncer y mañana, que Dios no lo quiera, usted tiene cáncer y necesita entrar a un plan médico, pues mira, usted lo puede hacer sin ningún problema. Número 5, y esto es importante, dependientes hasta 26 años de edad tienen derecho a permanecer en la cubierta del plan médico de sus papás. Hasta los 26. 26 años, independientemente de que se case, independientemente de que tenga o no tenga hijos, independientemente de que esté estudiando en la universidad o no, usted, papá, puede mantener a ese hijo en la cobertura del plan de usted hasta los 26 años. O puede estar bajo el plan que el patrón le haya puesto a usted. No le puede negar que su hijo se mantenga ahí hasta los 26 años. El asunto con esto vuelve a llevarnos al principio de todo el análisis, ¿no? Correcto. ¿Cómo es posible que esta cantidad de especificaciones puedan ser supervisadas y al mismo tiempo vayan a generar un ahorro para una calidad de servicio? Bueno, a nivel local, y cada estado tiene su forma de hacerlo, a nivel local, la Oficina del Comisionado de Seguros y el Departamento de Salud tiene la responsabilidad de probarle al gobierno federal de que yo estoy utilizando bien los fondos para mi Medicaid, pero también de que estoy implementando las disposiciones de la ley con este organigrama, con esta forma de implementación. Suena utopía por el tipo de gobierno que estamos acostumbrados a ver en muchos de nuestros países, pero es así. Número 6, otro aspecto importante. Los planes médicos no pueden imponer costos compartidos o coseguros o deducibles particulares o copagos a los servicios preventivos que tú mencionabas al inicio de tu pregunta. ¿Cuáles son esos servicios particularmente que tienen que garantizarles? Pues mire, hay un listado que podemos resumirlo, pero por ejemplo, los beneficios que son esenciales. 1. Servicios ambulatorios médico-quirúrgicos, servicios de emergencia, hospitalización, servicios de maternidad y cuidado de recién nacidos. Y aquí hay que extender, hacer un caveat, se extiende aún a las madres lactantes que le incluya los planes médicos el equipo de lactancia, que antes no lo incluía y tenías que tú pagarlo de tu bolsillo. Ese equipo de que la madre sacarse su leche y poderla dar a sus hijos está incluido también. Los servicios de salud mental y desórdenes en el uso de sustancias controladas lo debe incluir el plan médico. El servicio de laboratorios, rayos X y pruebas diagnósticas, servicios pediátricos y que incluye también la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, vacuna contra el cáncer cervical, servicio de salud de visión y dental, cubierta de medicamentos, habilitación y rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Rolando, pero hay algo que no quisiera que se nos quedara y nos van a quedar ya unos pocos minutos en el siguiente segmento, Sí. Y que me gustaría que pudiéramos retomar. ¿Cómo Es no? el hecho de este trato preventivo para las mujeres, esta atención preventiva que supuestamente Obamacare está presentando, pero que ya está generando conflictos, porque uno de estos tratos preventivos tiene que ver con el proceso de maternidad
y cómo se prevé o cómo se evita y todo este asunto, cómo choca aquí con los principios morales de un grupo en específico y que ya hay casos a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Correcto. De hecho, hay que aclarar, listados son larguísimos, ¿verdad? No nos da tiempo a ir sobre todos ellos. Y podríamos dividirlo porque lo que la ley establece para diferentes grupos es bien particular. Para hombres hay una serie de servicios preventivos que el plan tiene que cubrir. Para niños hay una gama de servicios increíble que también ahora tiene que el plan incluir y no cobrar más por ellos porque sean preventivos. Pero como mencionas, para la mujer se amplía mucho más la cantidad de servicios y entre ellos otra disposición que fue controversial y que los republicanos estuvieron alegando mucho durante la campaña política pasada, es cómo es que se le va a imponer también a que los contribuyentes, cuando alguna persona tenga Medicaid, por ejemplo, que ahí entra el erario público, tenga que garantizarle que una mujer también compre contraceptivos o métodos para no quedar embarazada. Eso podemos hablar en el próximo segmento, qué es lo que se le exige a los planes médicos en cuanto a ese particular y qué han dicho algunas personas que ya le está aplicando el peso de esta ley en cuanto a sus principios religiosos como personas que están en el mercado vendiendo productos. Bueno, interesante por demás, aquí con el licenciado Rolando Torres. No se vaya que vamos a concluir cómo podamos este tema aquí en Perspectiva. Volvemos enseguida. Bueno, aquí seguimos en Perspectiva bajo el tema, la dinámica de lo que es el Obamacare. Y tenemos con nosotros el licenciado Rolando Torres, que ha estado compartiendo información valiosa sobre este tema. Pero en estos pocos minutos tenemos que sacarle mayor provecho. Todavía quedan unas preguntitas. Yo creo que nos quedan muchas preguntitas y preguntotas, sin duda alguna. Pero me interesaba este punto en particular porque toca de forma directa lo que implica ya las decisiones de unas instituciones. Y quisiera que Rolando nos ampliara el tema, porque sucede que hay los llamados contraceptivos, anticonceptivos y todo el proceso que establece o interrumpe el proceso de embarazo. ¿Cómo es que ahora en Obamacare le da una cobertura, pero que de eso va a salir de entonces al final de cuentas de las instituciones y de los individuos que aporten al fisco para eso, ¿no? Entonces, de alguna manera yo que no creo en la anticoncepción, por ejemplo, estoy aportando para que eso pase. De manera sencilla, ciertamente todo lo que implique valores, todo lo que implique creencias religiosas y todo lo que implique desembolso, ¿verdad?, como ciudadanos de un Estado que ponemos en contribuciones, va a causar discusión y debate. Y ciertamente en esa área también de la ley donde le impone a que, por regla del Departamento de Salud de los Estados Unidos, el que los planes privados tengan que cubrir, o lo que, ¿verdad?, por la FDA que también así lo ha establecido, métodos contraceptivos dentro de esos planes médicos, ¿no? Eso lo provee, digamos, un empleador, ¿verdad?, que tenga un pensamiento particular al respecto. En cuanto a eso, la ley le está diciendo a las aseguradoras, número uno en ese aspecto, que tienen que cubrir de manera gratuita, es decir, no pueden imponerle más costos a una serie de servicios preventivos. Hay que aclarar que la mayoría de los planes de salud deben cubrir estos servicios que, aunque la ley está hablando de 22, identifica al menos 22, si damos algún ejemplo sin entrar en explicarlo, evaluación sobre anemia, asesoría sobre evaluación genética del cáncer de mama, mamografía para la detección de cáncer de mama, consejerías sobre el cáncer de seno, apoyo y consejería sobre la lactancia, va a incluirlo, pero tienen que cubrir en el plan médico, examen de cáncer cervical y entonces el más controversial, los métodos anticonceptivos. Mire, los métodos anticonceptivos que van a incluir esterilización, educación, asesoría aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, tal y como lo indica el médico para las mujeres de edad de concebir. Esto no incluye productos para abortar, hay que aclarar eso, ¿no? Estos métodos no están disponibles en ciertos planes patrocinados por empleadores religiosos, porque así lo están expresando,
por el debate que ya se está dando ahora, particularmente en los tribunales. Y esto no se aplica a los planes de salud patrocinados por ciertos que estén exentos por su creencia religiosa. Así que entienda que hay unas excepciones cuando se trata de creencia religiosa. No obstante, cuando tú entras en el mercado, y este es el caso que se está viendo ahora en los Estados Unidos, tan cercano como el 26 de marzo, se va a llevar una vista oral donde la tienda o la cadena de tiendas Hobby Lobby en Oklahoma es una cadena que ha presentado un caso para específicamente establecer que ellos son una cadena con principios cristianos y que ellos, primero, no venden estas cosas en su tienda y que mucho menos van a poder auspiciar el que se le imponga que tengan acceso a ese tipo de Tengo productos. 20 preguntas para eso, pero el tiempo no me lo va a permitir. Pero hay algunas cosas que realmente con las que quisiera concluir. Necesitamos más información. ¿A dónde acudo? Bueno, los amigos que nos ven pueden, si usted maneja bien el inglés, está muy bien explicado en healthcare.gov. Y en español, cuidadodesalud.gov. Ahí usted puede conseguir en español toda la información y aparece bien interesantemente en manera de pregunta y respuesta. Así mismo aparece preguntas y respuestas, es bien extenso, muchos documentos y le habla sobre el mercado de seguros al cual usted puede acceder. ¿Y dónde consigo a Rolando Torres, el licenciado Rolando Torres, para que me asesore? Porque Claro de que verdad sí. yo lo voy a necesitar. Nosotros estamos dando asesoría individual a personas que quieren tener algún tipo de acceso a beneficios de salud, porque es nuestra especialidad, a través del 294-9996, 294-9996, o pueden acceder a nuestra compañía de servicios de consejería legal en el área de derecho de salud, que se conoce como Saluder, en saluderpr.com, saluderpr.com. 4 consideraciones que surgieron en una encuesta que se hizo a 200 profesionales. 53% dijo la calidad de las pólizas de seguro van a desmejorar. 51% la calidad de la atención va a bajar. 49% la ley es demasiado complicada y 42% los intercambios de seguro serán mal administrados. Definitivamente muchos cambios, muchas propuestas en contrario a los objetivos de la ley se van a seguir dando y de hecho se mantiene la intención del grupo republicano en los Estados Unidos de intentar derogar esta ley, pero las consecuencias en términos de los cambios que ya establecido serían nefastas económicamente hablando. Bueno, muchas gracias, licenciado Rolando Torres. Esto es todo por el programa de Perspectiva hoy de el Obamacare. Acuérdese, Google Plus, Facebook, Twitter, ahí nos puede conseguir bajo Perspectiva. Será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros.